Para comenzar, senador, porque nos explique un poco por qué la necesidad de este partido único. Ya escuchamos las reacciones, las vamos a comentar también, pero ¿qué cree usted que está pasando actualmente en la alianza, la centro-derecha, que es mejor tener un partido único que seguir con una coalición? Mire, tal como señalaba Cristian Monker, el presidente de Renovación Nacional, tuvimos un muy mal resultado en la última elección presidencial y parlamentaria. Y este año ha sido un año complejo de rearmado, de reorganización. Yo creo que hacia adelante los desafíos que tenemos como centro derecha son enormes, particularmente por lo que ha ocurrido esta semana en materia de reforma electoral, de reforma educacional y también de reforma laboral. Y lo que yo planteo es que se requiere con mucha fuerza una entidad que logre aglutinar todos los esfuerzos de la centro derecha en una doble perspectiva: hacer una oposición más eficaz e ir planteándonos como una alternativa hacia adelante. Yo creo que la actual fragmentación, la actual división, la actual dispersión frente a un gobierno que tiene una voluntad implacable de pasar la aplanadora es más necesaria que nunca. Senador, ahí también cabrían, por ejemplo, sabemos lo que ocurrió esta semana con Amplitud, hay otros sectores como el Partido Liberal también que se han señalado como que representan el centro, podríamos decir también que en Fuerza Pública hay distintas voces, pero ¿qué pasa cuando justamente muchos de ellos dicen que mientras esté la UDI es poco probable que se dé esta gran coalición, este gran partido? Mire, lo que pasa es lo siguiente, que hay dos maneras de encarar el tema de la actual fragmentación, que aumentó mucho en los últimos años. Uno es seguir insistiendo en esta lógica de las coaliciones. La verdad que las coaliciones les hemos cambiado varias veces de nombre, pero al final el resultado sigue siendo malo. Porque hay esfuerzos que se están haciendo en este momento de cambio. ¿Eso para usted no hay ningún avance, no generaría nada? Por supuesto que es un avance, y por eso que mi propuesta es que este proyecto precisamente lo conduzcan y lo implementen las directivas de los actuales partidos. Yo lo que creo es que la situación que enfrentamos requiere, o sea, a grandes males, grandes soluciones. Yo no creo que el camino, no digo que esté mal, yo no creo que el camino de intentar seguir configurando esta coalición vaya a funcionar. Hasta ahora no ha funcionado y creo que hay que hacer un cambio mucho más radical. Yo he revisado con mucha atención los procesos de reagrupamiento de partidos políticos, de fuerzas políticas, después de graves derrotas electorales. Y las experiencias españolas, francesas, podría dar una cantidad de ejemplos, concluye que cuando hay voluntad, hay convicción de generar una instancia nueva, eso permite dos cosas. Permite que las antiguas fricciones de alguna manera empiecen a despejarse, pero sobre todo hace mucho más fácil la llegada, ¿no es así?, de personas que han estado fuera de los partidos. Los partidos, las coaliciones, finalmente funcionan con la lógica de los partidos, y lo que yo creo es que nosotros tenemos que atraer a mucha gente que, digámoslo con toda su letra, Viviana, no va a estar en la UDI ni va a estar nunca en Renovación. Hay mucha gente de la centro derecha que por distintas razones no está ni en una ni en otra colectividad. Entonces, ofrecer una alternativa distinta, yo creo que es algo que realmente hay que explorar. Senador, pero no puede ser que eso lleve a una lectura de pensar que en esto solamente hay una estrategia política con miras a las próximas elecciones, y se lo pregunto por qué. Sí. Porque para muchos hay diferencias también ideológicas bastante profundas, y también desde varios sectores de Renovación Nacional lo que se ha buscado es diferenciarse también en muchísimas materias de la UDI. Entonces, no puede ser que justamente un gran partido genere mayores complicaciones cuando sabemos que los temas finalmente de mayor, desde el punto de vista ideológico, muchas veces hay diferencias también. ¿Sabes lo que pasa? Todo depende de cómo uno entiende el futuro escenario y cómo entiende las diferencias internas. Yo creo que el esquema de la fragmentación no nos ha resultado. Creo que cuando había un sistema binominal, por último era más razonable, porque el sistema binominal funciona con la lógica de que ambas coaliciones presentan un candidato, ¿me explico? O sea, son dos candidatos, entonces cada partido presenta uno. Pero yo estoy mirando hacia adelante, estoy mirando hacia el 2016, 2017. Cuando usted tiene un sistema proporcional, eso permite que los candidatos expresen con mucha mayor fuerza las distintas sensibilidades. Yo no estoy imaginando un partido que no tenga amplitud, todo lo contrario, estoy pensando en un partido que tenga tendencias, que tenga visiones, que tenga sensibilidades diferentes. Pero eso es la efectividad política. Al final se pueden intentar los dos caminos. Yo creo que el camino de un partido unitario que congregue a los que ya están, pero que atraiga a los que no están, es mucho más fácil que en el actual esquema. Lo que le acabo de señalar, las coaliciones funcionan sobre la lógica de los partidos. Y esos partidos hoy día no están atrayendo a mucha gente independiente.
No vamos a hacer que independientes entren ni a la UDI ni a Renovación. O sea, lo que yo quiero es generar una renovación y una integración. Y creo que es mucho más fácil hacerlo en una plataforma nueva que deje atrás el pasado y que incorpore mucha gente. Senador, ¿y usted ve esa disposición, esa posibilidad también por parte de la UDI? Se lo pregunto, bueno, escuchábamos a una de sus parlamentarias que más bien se mostraba un poco reticente, señalaba que los esfuerzos tienen que continuar en seguir siendo una coalición más que un gran partido. Viviana, en esto van a haber muchas opiniones. Este es un proceso que no es de la noche a la mañana. Yo le mencionaba los ejemplos... Pero no es clave que los aliados ahí por lo menos podrían manifestar su apoyo, porque si desde un principio se manifiestan reticentes ya como que queda un poco en nada. Esperemos las opiniones que van a haber mañana. Esta es una idea que recién yo les he puesto hoy día. Y yo estoy seguro que esta idea va a agarrar vuelo. No pretendo que todo el mundo se convenza inmediatamente. Mire, Viviana, perdón, esto me ha pasado muchas veces en la vida. Por ejemplo, en un par de semanas más, no, la próxima semana, se va a aprobar el acuerdo de vida en común, con otro nombre. Se va a llamar ahora, se llamó, partió siendo Acuerdo de Bien Común, después se llamó Acuerdo de Bien Pareja y va a terminar ahora llamándose Pacto de Unión Civil, que fue por uno de los nombres iniciales. Han pasado 5 años. Cuando yo planteé esta idea al principio, a mucha gente no le gustó. Al cabo de los 5 años se está terminando de aprobar casi por unanimidad. Incluso mucha gente de la derecha que le parecía pésimo, van a terminar todos votando a favor. Entonces estos son procesos, Viviana, que no son de la noche a la mañana. Y yo lo he dicho claramente, esta es la convicción que yo tengo de lo que hay que hacer hoy día, frente al escenario que tenemos, y creo que esto lo tienen que empujar los dirigentes de los partidos, de Evópolis, de Renovación, de la UDI, del PRI, de todas las colectividades que tengan esta idea. Hay dos esquemas, unos creen que hay que perseverar en esta fórmula de las coaliciones, yo creo que eso no basta, yo creo que tenemos por delante problemas muy complejos, senador, y creo que es mejor avanzar en el otro camino. Y esto también es una reacción a lo que sucedió con la aprobación a los cambios del sistema electoral. Claro. Es una estrategia también de poder, porque una de las críticas que escuchamos fue que justamente esto desfavorecía al sector de Alianza, por lo menos eso fue lo que manifestaron muchos parlamentarios de ese sector. Es el conjunto, Viviana. Esta semana ha sido una semana verdaderamente muy importante. Se aprobó la reforma al sistema electoral. Yo fui hace muchos años partidario que dejáramos atrás el sistema binominal, pero se aprobó una fórmula que es un traje a la medida fundamentalmente de los sectores de izquierda de la nueva mayoría. Y a la pasadita destruimos la institucionalidad de los partidos políticos. O sea, de ahora para adelante en Chile se va a poder constituir un partido político en algunas regiones con 200 personas y ese partido político va a poder tener candidatos presidenciales, participar en la franja. Mire, a los senadores de la nueva mayoría votaban esas normas mirando para el techo, con vergüenza. Después ayer aprobamos en la comisión una reforma educacional donde ¿cuál es la gran noticia del día? Se termina el Instituto Nacional, que es el mejor colegio de la educación pública. O sea, ¿en qué país del mundo una reforma educacional, Viviana, termina con ese resultado? Tenemos por delante una reforma laboral que está escrita a la mano para la dirigencia ultrapolitizada de la CUT. Entonces, si usted se fija, ya tenemos una reforma tributaria que pese a todos los intentos que hicimos por mejorarla, está resultando mala. Pese a que la mejoramos. Tenemos una reforma electoral, oiga, se nos olvidaba, 50 parlamentarios más que no se necesitan, en forma absolutamente exagerada, una reforma educacional que la palabra calidad no se menciona y una reforma laboral que va a afectar el empleo. Entonces, si uno mira el cuadro, ¿no es así? Por cierto que hay que tener una respuesta potente frente a lo que está pasando. Senador, y en ese sentido también lo que ocurrió con la denominada arista política del caso Penta, ¿cuánto ha afectado también a la coalición? No tan solo sabemos que a la UDI, que ha sido en particular quien tiene mayores nombres involucrados en este caso. Porque usted también hoy día dice en esta entrevista, que ha generado muchísimas reacciones donde usted plantea este partido único, que lo que tiene que hacer la centro-derecha es desligarse de los grandes grupos empresariales o del vínculo que hay. Imagínese. ¿Y qué pasa en este momento cuando está finalmente tan puesto sobre la mesa? Es que es cierto, Viviana, mire, yo planteé hace 20 años que la influencia de lo que yo llamé los poderes fácticos, es decir, la influencia absolutamente indebida de grupos empresariales en la acción política de la centro-derecha tenía que terminar. O sea, ¿reconoce usted que es así? Porque muchos parlamentarios dentro de la centro-derecha que ni siquiera reconocen eso. Viviana, lo dije hace 20 años y durante 20 años muchos de estos mismos grupos tuvieron hacia mi persona una actitud de completa hostilidad. O sea, esto que está pasando ahora, perdonen la referencia, fue precisamente lo que hace 20 años señalé. Dije, mire, o aquí la centro-derecha se separa absolutamente de lo que yo llamo esta cohabitación entre la política y los negocios, o esto no va a andar bien. Bueno, los hechos me dieron la razón, ¿se fija? Pero al margen de eso,
Yo creo que el caso Penta es gravísimo. Es gravísimo y efectivamente es una bomba de racimo que hasta ahora afecta primordialmente a la UDI. Hay otros mencionados, está ahí la situación del señor Velasco, del ministro Undurraga, ¿no es así? Sin duda, o sea, pretender negarle importancia sería completamente absurdo. Pero yo tampoco creo en que la centro derecha funcione el sálvese quien pueda. Creo que al final, especialmente por lo que está pasando, tenemos que converger. Y déjeme decirle una cosa, y en esto yo lo he conversado con muchos parlamentarios de la nueva mayoría que coinciden conmigo, más allá que lo digan o no lo digan. Cuando se producen estos episodios, el conjunto de la actividad política es la que se va, es la que pierde su prestigio. Entonces, el caso Penta, gravísimo. Esto estaba clarito, iba a pasar en algún minuto. Lo advertí hace 20 años atrás de que teníamos que hacer esto. Bueno, pero en fin, eso ya es historia antigua. Senador, ¿y cuál es la evaluación que usted hace de quienes han aparecido hasta ahora también vinculados en este caso? Porque muchos dicen que tal vez ha faltado un reconocimiento de que efectivamente aquí hay delitos. Hoy día, por ejemplo, está este extracto de la carta del exsubsecretario Wagner. ¿Qué le parece a usted? Porque constantemente se ha escuchado hasta ahora solo de errores. Sí, ¿sabe lo que pasa, Viviana? Mire, yo tengo una norma que le he aplicado siempre, como antes que fui senador, como cuando fui ministro de Defensa. Mire, yo no soy juez. Los jueces tienen que actuar y son los jueces los que tienen que aplicar las sanciones frente a lo que yo considero son actos de extraordinaria gravedad. Pero el análisis más político está bien, bueno, hay una parte aquí... Viviana, le acabo de decir, para mí el caso Penta es gravísimo. Afecta enormemente a la centro-derecha, más allá que afecte, como dice usted... ¿Y cómo vale usted más a la UDI, o sea, hoy día forma la UDI, que lo ha manejado la UDI? Es que tampoco, mire, tampoco me corresponde a mí ser comentario. Pero son sus socios. Sí, pero eso yo mire, a buen entendedor, pocas palabras. Si yo estoy diciendo que lo que necesitamos es un acto de generosidad, que tenemos que dar vuelta a la hoja y que tenemos que confluir hacia una plataforma distinta, está claro que es lo que yo pienso de la situación en la que estamos. El caso es gravísimo, es una bomba de racimo, ha afectado hasta ahora a la UDI y al señor Velasco y al ministro Undurraga, pero yo estoy mirando hacia adelante, ¿se fija? Y también lo señalé hoy día. Mire, en marzo vamos a tener que trabajar muy intensamente para definir un sistema de financiamiento de las actividades electorales, y hay algo por la que he sido siempre criticado en la centro derecha. Yo hace 20 años vengo diciendo que los partidos políticos tienen que tener un financiamiento estatal, porque si no quedan de alguna manera siempre a expensas de estos grupos o a veces a expensas del Estado, porque esa es la verdad. Y eso entonces tenemos que resolver eso. ¿Pasa por terminar con los aportes reservados, senador? Mire, pasa por estudiarlos bien. Yo francamente creo que el sistema de aportes reservados debe ser considerado, pero sin caricatura, sin demagogia. Yo creo que, a ver, cuando se dice, mire, es que o sea, no puede... ¿debe seguir o se debe eliminar? Es que todo depende de cómo se regule, se fija, todo depende de Pero cómo ha quedado como en clara evidencia que independiente que sean reservados y muchos justifican eso, la reserva no es tan así, entonces por eso lo pregunto. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, en un esquema y en un clima político de revanchas y contrarrevanchas, muchas veces lo que puede pasar, ¿no es así?, es que los aportes, por ejemplo, una persona natural, porque las empresas enredan todo. Si una persona natural quiere hacer un aporte a un determinado partido político, en el clima que se está viviendo hoy día en el país, eso puede ser objeto de todo tipo de revanchas y contraprestaciones políticas. Usted le dio a entonces estos perdieron las elecciones, y entonces los que ganaron las elecciones se ensañan con los que hicieron ese aporte. Este es un tema que se ha revisado en todos los países. Entonces hay que tener transparencia, hay que tener fiscalización. Mire, por ejemplo, algo súper importante, controlar el gasto. Uno de los problemas que existe hoy día es que el gasto tiene poco control. Entonces, sin demagogia, porque este es un tema, mire, hoy día en el diario, concretamente en los diarios de la prensa americana, se veían exactamente los problemas que existen de financiamiento en Estados Unidos, en España, en Francia, en Alemania. Esto no es llegar y arreglarlo. Entonces hay que tener responsabilidad y hacerlo de buena manera. Pero ya se han mostrado ciertos énfasis, como por ejemplo está la posibilidad de un financiamiento público. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, es que, Viviana, hoy día no tenemos financiamiento público hacia los partidos y yo siempre he pensado que debe existir. Lo que sí tenemos es un sistema de aportes a las campañas electorales. Hay que perfeccionar eso. Hay muchos vacíos, hay muchas zonas opacas. Pero de ahí, por ejemplo, a decir, mire, aquí todas las campañas las va a financiar el Estado. Eso no funciona.
Entonces, en esto es muy fácil ser demagogo. ¿Y no es tal vez la fórmula que establece mayor igualdad en las condiciones del juego, justamente aprovechando lo que se ha estado hablando, de que ciertos sectores apoyen a un partido en particular? Por eso le digo, lo que pasa es que cuando usted le pasa toda esta responsabilidad al Estado, muchas veces el Estado es el que es más arbitrario en cómo se entregan los recursos. Si usted mira, todas las democracias en el mundo tienen un sistema mixto. Hay aportes de las personas y hay aportes públicos. Y las formas de aporte son muy distintas. Y eso es lo que yo quiero que veamos, y que veamos en forma razonable. Mire, por ejemplo, cuando se dice todo el aporte tiene que venir de parte del Estado. Eso, ¿a qué conduce muchas veces? A que los únicos candidatos son las personas que tienen o vínculos con el Estado o muchos recursos propios. Porque entonces, ¿cómo se financian las campañas? Y en este sistema electoral que se ha hecho ahora, por ejemplo, los que son conocidos, Viviana, van a tener una ventaja tremenda respecto de las que no son conocidos. Antes los diputados tenían distritos relativamente pequeños. Ahora, en muchas partes, los diputados van a tener que tener distritos que son gigantescos, 500.000, 600.000, 700.000 electores. Entonces, es un tema muy serio que, por la extraordinaria y extrema gravedad del caso Penta, de alguna manera ha contaminado el debate. Entonces, hagámoslo bien. Pero la disposición a avanzar, o por lo menos, porque sabemos que RN es clave y por lo menos se ha hablado ya de que hay cierta disposición a avanzar en terminar con los aportes reservados dentro de las conversaciones con el gobierno. Le vuelvo a decir, yo creo que tienen que haber aportes de las personas, podemos perfectamente encontrar un sistema razonable. Yo le acabo de decir cuál es la cautela que hay que tener, que por lo demás es la cautela que existe en todas partes. Pero mire, yo en esto he tenido una sola posición desde siempre. Creo que tenemos que estudiar bien los temas de financiamiento. Efectivamente, la legislación finalmente se quedó atrás, pero también digamos la verdad, esto no es solamente un tema de legislación, porque lo que está pasando aquí es que la legislación se incumple. Entonces, si la legislación se va a incumplir también hacia adelante, no resolvemos el problema. Yo espero que este tema, que es un tema esencial de nuestra democracia, lo podamos ver bien, y yo siempre he tenido la posición de legislar en la materia. Senador Andrés Alama, le agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros acá en CERNET Chile. Muy bien. Vamos a la pausa y ya volvemos.